A continuación, nos daremos a la tarea de resolver el siguiente problema. Un gas ideal se somete a compresión isotérmica, lo que reduce su volumen en 2.2 decímetros cúbicos. La presión y el volumen final del gas son 5.04 bar y 4.65 decímetros cúbicos, respectivamente. Calcule la presión original del gas en inciso A, bar, inciso B, atmósferas. Lo primero que vamos a realizar es obtener los datos que nos proporciona el problema. En primer lugar, nos dice que se da una compresión y esa compresión es isotérmica. Por lo tanto, podemos concluir que el cambio en la temperatura es igual a 0. O lo que es lo mismo, podemos decir que la temperatura es una constante. Y lo otro que nos dice es que es una compresión. ¿Qué significa? Pues que si nosotros, por ejemplo, tenemos un recipiente con el gas y aquí tenemos un pistón, pues el gas dentro del recipiente pues va a tener un volumen 1. Luego, debido a que estamos realizando una compresión, pues el pistón se mueve en esta dirección y, por ejemplo, va a quedar en este punto. Entonces, lo que tenemos aquí es el volumen 2 después de la compresión. Y acá arriba podemos poner esto como el cambio en el volumen. Entonces el problema nos dice que ese cambio en el volumen es igual a 2.2 decímetros cúbicos. Y nos dice que la presión y el volumen final, vamos a ponerlo así como volumen 2 y presión 2. La presión 2 es 5.04 bar, 5.04 bar, y el volumen 2 es 4.65 decímetros cúbicos. Y nos preguntan por la presión 1. ¿Cuál es la presión original? Y nos la piden en bar y en atmósferas. Vamos a partir de la ecuación del gas ideal para observar cómo podemos resolver este problema. La ecuación nos dice que el producto de la presión por el volumen es igual a N por R por T. Pero noten que T es constante. Y como no hay fuga de material, pues N también es constante. Por lo tanto, todo esto se hace una constante que vamos a denominar K, por ejemplo. Entonces, podemos decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a N por R por T. Y podemos decir que la presión 2 por el volumen 2 es igual a N por R por T. Y como T no cambia y N no cambia, pues esto es lo mismo. Esto es una constante. Por lo tanto, podemos concluir que esto es igual a esto. Y podemos escribir que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Y nos están pidiendo P1. Entonces despejamos P1. La presión 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 entre el volumen 1. Y noten que tenemos la presión 2, el volumen 2 y nos hace falta determinar el volumen 1. Pero ese volumen 1 nosotros lo podemos determinar con esta imagen que tenemos aquí. Porque ya sabemos que el volumen 2 es igual a 4.65 decímetros cúbicos y el cambio en el volumen es igual a 2.2 decímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen 1, que es este que nos interesa, pues va a ser la suma del volumen 2 más el cambio en el volumen. Entonces aquí podemos decir
que V1 va a ser igual al volumen 2 más el cambio en el volumen. El volumen 2, como nos lo dice el problema, es 4.65 decímetros cúbicos. Y el volumen 1 es 2.2 decímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen 1 va a ser igual a 6.85 decímetros de mercurio. Decímetros cúbicos, perdón. Entonces ya tenemos toda la información simplemente para sustituir. Entonces tenemos que la presión 1 va a ser igual a 5.04 bar. Eso lo vamos a multiplicar por el volumen 2, que es 4.65 decímetros cúbicos. Y eso lo vamos a dividir entre el volumen 1, que es 6.85 decímetros cúbicos. Estos decímetros cúbicos se van a eliminar con estos decímetros cúbicos y el resultado nos va a quedar en bars. Al hacer la operación resulta que el resultado es 3.42 bar. Entonces esa es la presión original que tenía el gas, este gas ideal. Entonces cuando el volumen 1 era 6.85 decímetros cúbicos, la presión 1 era 3.42 bar. Y noten que conforme el volumen disminuye, debido a que hay una compresión, pues la ley de Boyle nos dice que si el volumen disminuye, la presión va a incrementar. Entonces la presión incrementa de 3.42 a 5.04, que es cuando está este volumen 2. Lo que nos resta ahora nada más es convertir esos 3.442 bar en atmósferas, y para ello lo vamos a multiplicar por un factor de conversión donde los bar estén abajo, arriba tengamos las atmósferas, y nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 1.013 bar. Los bar se eliminan con los bar y el resultado nos queda en atmósferas, y el resultado es 3. Ya redondeando, 3.38 atmósferas. Entonces aquí está la presión en atmósferas, aquí está la presión en bar. Y así es como se resuelve este problema.